Tenemos que hablar de una conmemoración, de un homenaje que se realizó en el día de ayer y en este caso fue puntualmente un nuevo aniversario del conocido, denominado Éxodo Jujeño, que en este caso, en el día de ayer, en casi toda la provincia de Jujuy, llevó adelante distintos actos conmemorativos respecto del tema. ¿Qué fue el éxodo jujeño? Así muy brevemente, te lo cuento yo para entrar en tema, fue la evacuación del pueblo de la provincia de Jujuy realizada, comandada eh, por el general Manuel Belgrano en agosto, por supuesto, el 23 de agosto de 1812, en un recorrido de 330 kilómetros hasta la provincia de Tucumán, en cumplimiento de la orden del primer triunvirato de retroceder hacia Córdoba. La famosa frase tierra arrasada viene un poco desde aquella época. Pero yo lo que te voy a contar es un poco de lo que me acuerdo y un poco de la ayuda, por supuesto, de San Google. Lo tengo, por supuesto, a Ezequiel Pavese, profesor de historia, historiador, que sabe mucho más de esta situación de la que yo estoy pudiendo comentar. Ezequiel, ¿cómo estás, querido? Un gusto que estés del otro lado, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo Muchas va? gracias, Bueno, a Pablo, ver, por el contanos, espacio. como solo vos podés hacerlo, ¿qué fue el éxodo jujeño? No, no, bueno, tu introducción estuvo muy pertinente, como se decía Muy en otros bien. tiempos. Así me decía el profesor de historia a mí también en la secundaria. Muy Por eso pertinente. digo, por eso digo. Así que, no, pero básicamente es esto. La verdad es que hay una ley desde el año votada por el Congreso de la Nación, desde el 2002, que como broche de oro a toda esta situación que ahora vamos a comentar, establece que todos los 23 de agosto de cada año, la provincia de Jujuy es la capital honoraria de la República Argentina por Ajá. 24 horas, y establece de alguna manera la obligación de que todo el país se recuerde esta gesta del pueblo jujeño en pos de la independencia argentina, bajo el liderazgo, por supuesto, de Manuel Belgrano, ¿no? Entonces, para ir, sí, en contexto de lo que estuvimos recordando el día de ayer, bueno, tenemos que señalar que estamos para el año 1812, es el momento en donde Belgrano ya está a cargo del Ejército Auxiliar del Perú, el que lamentablemente todos denominan como el Ejército del Norte, pero esta es la denominación oficial, la que corresponde, el Ejército Auxiliar del Perú, que había hecho cargo en Salta y como vos bien dijiste, comienza su avance hacia el norte y es cuando llegan las noticias de que el ejército real del Perú, enviado por el virrey del Perú desde Lima, Ajá. mando de Pío Tristán, estaba avanzando hacia el sur justamente con el objetivo de marchar directamente hacia Buenos Aires para terminar con la revolución, ¿no? Y este es Ujú. un dato también muy importante. Estamos hablando de un ejército de por lo menos unos 3.000 soldados. Más allá del número, estamos hablando de un ejército mucho mayor que el que tenía el propio Belgrano, que hizo un esfuerzo gigantesco desde que se había hecho cargo justamente del mando de su tropa, de este ejército del Perú, porque bueno, lo había recibido diezmado, sin ropas. Estamos hablando de este ejército que había sido derrotado en 1811 en lo que nosotros conocemos como el desastre de Huaki, ¿no? Que puso fin a la primera expedición del ejército auxiliar del Perú. La realidad es que es un momento también muy difícil para la revolución en lo que en ese momento es el Río de la Plata, porque como todos sabemos, en los diferentes movimientos revolucionarios que se fueron dando en la América española y por lo menos aquí en América del Sur, los realistas habían logrado recuperar el poder y la única revolución que continuaba en pie de toda Sudamérica era la de Buenos Aires.
Entonces, el contexto era muy difícil, muy complicado. El ejército realista venía entonces avanzando ya sobre el Alto Perú, lo que nosotros conocemos como Bolivia, y cuando las noticias llegan a Belgrano, de la proximidad, ya hacia Humahuaca, es cuando entonces el 29 de julio de 1812 Belgrano da a conocer este famoso bando, que es el que establece la necesidad de este éxodo, que así como todos lo conocemos, y que en la realidad marca entonces insisto, este importantísimo aporte Mm, del pueblo de Jujuy que hizo en pos de la revolución. A mm. ver, ¿qué es lo que dice Belgrano? Bueno, el ejército está avanzando, el ejército realista está avanzando desde el norte, va a llegar aquí a Jujuy y lo que tenemos que hacer, como vos bien lo señalaste antes, es dejar tierra arrasada. O Es sea, a una ver, déjame lógica, entender algo, sí, Ezequiel. sí, El propio pueblo jujeño, antes de retirarse, de irse de su lugar, prefiere, a ver, digo, quiero ser impecable con las palabras, prefiere destruirlo a que sea tomado. O sea, como que yo vivo en, no sé, en Hurlingham. Me tengo que ir de Hurlingham, pero antes quemo todo, rompo todo para que quede tierra arrasada, para que los que vienen a invadirme no se queden con nada. Entiendo que es así. claro, bueno, esto es lo que propone y de alguna manera me sugiere, digamos, entre comillas, Sí, el propio Belgrano en el bando, cuando avisa de esta situación el 29 de julio, sí. cuando le dice al pueblo de Jujuy, nos vamos, dejamos lo que no podemos llevar, queda acá y lo destruimos, le prendemos fuego, lo matamos y nos llevamos todo y empezamos un derrotero que los va a llevar desde Jujuy a Salta, desde Salta a Tucumán. Recordemos que la instrucción del gobierno es retroceder hasta Córdoba y allí presentar batalla. Los cálculos de Belgrano son que si él espera llegar a Córdoba con esto y en una hipotética derrota del ejército patrio, las puertas a Buenos Aires estaban abiertas, o sea, ya no había con qué frenar a los realistas desde Córdoba a Buenos Aires. Y entonces el propio Belgrano le va a ir escribiendo al gobierno, al triunvirato, y le informa, yo ya no puedo seguir retrocediendo, no puedo venir con todo este pueblo que está, por supuesto, como diríamos hoy, bajoneado, que Sí. está quebrado, Mm, obviamente, en lo espiritual, y seguir retrocediendo y retrocediendo. Y allí fue cuando llegó a Tucumán y con la ayuda también entonces mm. de figuras importantes de la ciudad de Tucumán, decidió poner punto final a este éxodo, enfrentar a los realistas y allí la victoria de Tucumán, que fue fundamental, como lo estamos viendo en este contexto de esta amenaza ya en territorio de lo que hoy diríamos la Argentina, de este ejército, y esta victoria de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812, fue la que permitió que en vez de seguir retrocediendo, ahora la situación se dio al revés. Y fue ese Mm. entonces el ejército patrio, el ejército liderado por Belgrano, el que entonces ahora avanza nuevamente hacia el norte, obteniendo en febrero de 1813 la victoria de Salta, la única derrota de un ejército realista en territorio argentino, o sea, una rendición incondicional, fue la única en todo el territorio argentino. Estas dos batallas, Tucumán y Salta, las dos únicas que se libraron en lo que ahora es el territorio nacional y que marcaron entonces justamente el fin del avance realista sobre lo que es la Argentina. Entonces, esta verdadera entrega del pueblo de Jujuy, liderada por Belgrano, con un Belgrano que dijo, es evacuar o la muerte, porque aparte, nosotros en nuestro himno oficial, que Sí. sigue siendo ese himno extenso y largo, que siempre alguna vez lo hemos charlado, que dura 25 minutos y lo tuvimos que cantar completo, hay una estrofa que dice, no los veis sobre Quito, Cochabamba, bueno, sangre y luto esparcir. Se está refiriendo a que los realistas, cuando recuperaban estas ciudades en toda la América Española que se habían Mm, rebelado, lo hacían de una forma muy cruenta,
con masacres masivas, con mm, degüellos, con fusilamientos. Y de alguna manera, esto por supuesto también fue lo que al pueblo de Jujuy lo llevó a aceptar y comprender que esto que Belgrano estaba pidiendo, que era dejemos todo porque vienen por nosotros, era lo que había que hacer. Entonces, desde hace ya un tiempo atrás, en Jujuy, mm, eh, y esto está tomando eco en el resto del país, y yo mm, adhiero también desde mi lugar como historiador, mm, como miembro del Instituto Nacional Belgraniano, ¿no? Y de las entidades belgranianas que existen en el país. De alguna manera, este pedido de reconocimiento a esto que fue el éxodo jujeño, y que el éxodo jujeño pase a tener también su correspondiente feriado, ¿eh? mm, Porque la verdad es que esto, como no transcurrió en Buenos Aires, ¿no? Y pasó lejos, mm, entonces es como que, bueno, no se le presta atención. Pero este esfuerzo del pueblo jujeño, ¿no? Insisto, liderado por Belgrano, fue fundamental mm, para la salvación de la revolución. ¿Eh? mm, La batalla de Tucumán es la que salva la revolución. No, esto que voy a decir no está bien porque es lo que los historiadores no queremos que se haga, que tiene que ver poco con la historia, mm, que es hacer como futurología, ¿no? Pero, digamos, hagamos una composición del lugar y pensemos que si Belgrano era derrotado en Tucumán, iba a pasar lo que mencioné antes, ¿no? La puerta abierta de Tucumán a Buenos Aires iba a estar franca para el avance realista. claro. Y con esto, el fin de la revolución, y se iba a apagar la última llama de la libertad en Sudamérica. Entonces, todo este episodio, que arranca justamente el 29 de julio con el bando del Éxodo, Ujú, el Éxodo el 23 de agosto, el triunfo en el combate de las piedras el 3 de septiembre, mm, que fue lo que de alguna manera a Belgrano, a todo el ejército y a todo el pueblo de Jujuy y mm, de aquellos salteños que también acompañaron el éxodo hasta Tucumán, ¿no? Fueron los que encendieron de alguna manera el orgullo y decir, bueno, estamos en condiciones de enfrentar esto. Y bueno, la decisión de Belgrano entonces de parar en Tucumán, librar la batalla de Tucumán, el triunfo entonces en septiembre, la posibilidad de recuperar el territorio, llegar al 20 de febrero del 13 con el triunfo en Salta, y esto es lo que permitió después, en marzo, recuperar la ciudad de Jujuy. mm, ¿Eh? Hay un episodio muy significativo. Belgrano justamente cuando se retira, cuando termina evacuando la ciudad, que lo hace a la noche, porque él es el último en irse de la ciudad. Él mm, se queda esperando evacuar y el cumplimiento de esta orden del bando, y es el mm, último que se retira ya en la noche desde la ciudad de San Salvador. Eh, Toma el cabildo, porque, seamos honestos también, algunas familias quedaron en Salta, algunas que estaban convencidas de continuar con el gobierno realista, y cuando Pío Tristán ocupa la ciudad de Jujuy, nombra un nuevo cabildo, por supuesto con adherentes al jefe realista, y cuando Belgrano logra recuperar entonces la ciudad de Jujuy en marzo, ¿no? del 13, él va a tomar el libro de actas del Cabildo y firma de su propio puño y letra. Aquí termina una vez más el control de la tiranía, ¿no? Y vuelve la libertad de la revolución. Frase más, frase menos, pero por ahí viene. qué bueno. Entonces, este esfuerzo, insisto, gigante del pueblo de Jujuy y liderado por Belgrano, merece tener el reconocimiento que se le debe dar, ¿no? De alguna manera es reivindicar también todo el accionar de Belgrano, ¿no? Al frente del Ejército Auxiliar del Perú. Eh, que es, insisto, significativo. Yo no quiero Mm, entrar en controversias ni interesa provocarlo, pero digo, eh, a veces plasmamos y le damos mayor importancia a otras batallas que transcurrieron fuera de nuestra frontera,
Y aquí tenemos dos batallas que son fundamentales, Mm. que están lideradas por el pueblo norteño y que significaron, insisto, que la Revolución de Mayo sobreviva y que finalmente seamos la última llama de la libertad en Sudamérica. Está muy bien. Entonces, esto es fundamental, merece el reconocimiento, merece que todo el pueblo de Jujuy sea reconocido en todo el país Bien. por esta fenomenal Mm. decisión que Belgrano decidió encarar y que el pueblo de Jujuy, insisto, acompañó. Y, y es muy lindo presenciar cada 23 de agosto, Sí, sí. el 22 por la noche, creo que vos Sí, estuviste no, poniendo no imágenes. pusimos la gala, por decirlo de alguna manera, Sí, previa, pero claro. sí vimos parte del desfile que se llevó ayer en distintas barriadas de la provincia, ¿no? Claro. Bueno, todos los años se hace una representación justamente del abandono de la ciudad, ahí cerquita del río, se construyen como pequeñas chozas, Mm. bueno, donde se le prende fuego, donde se hace la representación de lo Sí, que sí, sí. ocurrió, Mm. ¿no? Es como vos bien decías, es como si yo estuviese, bueno, en Morón, Ituzaingó o en cualquier otra parte del país Mm. donde nos estén viendo y, digamos, tenemos que dejar todo. Miren, eh, algo similar ese mismo año ocurrió a muchos kilómetros de acá. No es que Belgrano se haya enterado y decidió copiarlo, pero justamente en ese mismo año Mm. se registró un episodio igual en Moscú, en Rusia, cuando justamente el ejército napoleónico eh, pasa las fronteras rusas y se dirige directamente a Moscú y pasa exactamente lo mismo. Mm. El pueblo de Moscú, la ciudad de Moscú, es evacuada, incendiada para no dejar nada al enemigo. Bueno, aquí, en ese mismo año, Belgrano, en el norte, aquí en el extremo sur de América, decidió tomar la misma decisión Está muy y bien. que vale vale la pena señalar que estuvo absolutamente acertado. Está muy bien. Entonces, esto es algo junto, es el pueblo de Jujuy con el liderazgo de Belgrano que en un sacrificio tremendo en pos de la libertad de las Provincias Unidas llevaron adelante. Y Pavese, merece, lo tengo que está bien, dejar porque ahora me retan porque me paso no, por favor. de tiempo. Me encanta charlar. Tenemos que hacer un programa de 1 hora semanal. De eso lo Sí, tendríamos que pensar. Viene usted acá al canal, hacemos como usted, yo, y hablamos una media hora de historia y hacemos un programa de eso. ¿Qué le parece? Me encanta. podría Me ser. encantaría. Podría ser, no, no se me haga el agrandado ahora, Pavese, ¿eh? Vamos a cerrar este bloque, si me permite, con el himno del éxodo jujeño. Para, bueno, un poco también tener presente el sentir del pueblo en esta fecha. Le mando un abrazo enorme, Pavese. Otro. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por el espacio. Que ande muy bien. Adiós. Hasta luego. Guerreras legiones soberbias ufanas que desde Lima mandan a Bascal, invaden las altas provincias peruanas.